como Radio Nacional y con dos destacados periodistas como ustedes. Ojalá que la conversación salga amena para los oyentes. Muchas gracias, muchas gracias. Si usted me permite, señor Eugenio de Medina Lora, una breve reseña. Eugenio de Medina Lora es economista, graduado en Ciencias Sociales de la Universidad Católica y máster en Administración de Negocios por la Universidad de Quebec, en Canadá. Estudios de posgrado de Finanzas, Proyectos de Inversión y Regulación en la Universidad Católica, el Tecnológico de Monterrey y el Ministerio de Obras Públicas de Chile. Es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica y de la Facultad de Comunicaciones y Periodismo de la UPC. Es autor de numerosas publicaciones. El señor Eugenio de Medina Lora. Esta entrevista, señor Lora, va a ser compartida también con el colega Néstor Becerra, como usted bien sabe. Antes de entrar al análisis de los dos contendores de la segunda vuelta y de acuerdo a los resultados presidenciales y legislativos del 10 de abril pasado, ¿qué opinión tiene del electorado peruano? ¿Y es pensante o intuitivo? A ver, es una pregunta interesante. La declaración que hizo el establishment intelectual del Perú en las últimas semanas, o en los últimos días, mejor dicho, ha pretendido decirnos de que hay un electorado que casi no piensa y que solamente intuye. Yo creo que eso pasa en todas las elecciones. En las elecciones de Estados Unidos la gente tampoco es muy pensante en el sentido de estudiar planes de gobierno. Pero yo sí creo que nuestro electorado es un electorado intuitivo, racional. Y me voy a explicar por qué. A mí me hubiera sorprendido muchísimo, Néstor, Pedro, que los finalistas hubieran sido Toledo y Castañeda. ¿Sí? Muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Toledo y Castañeda significarían que estamos en un país con 5% de pobreza, donde la cobertura de agua es 99%, la cobertura de luz es 99%. Lo que estamos viendo en un 54%, que es sumando los porcentajes de Keiko y de Ollanta, es a una población que nos está diciendo, señores, necesitamos las soluciones de mano dura, verticales, pero no solamente para acabar con la delincuencia, también para las políticas públicas que nos pongan agua, luz, desagüe, seguridad, justicia. Y eso es lo que le hemos dado la vuelta, le hemos dado la espalda a ese Perú que clama esto, con 10 años de una política de frivolidad, donde hemos visto ministras bailando en Palacio de Gobierno, o hemos visto a veces algunos destacados empresarios que nos han dicho que en 10 años íbamos a ser parte del primer mundo, y la realidad es que teníamos eso latente. O sea, el Perú no es un país sentado en un banco de oro, está sentado en una bomba de pobreza que todavía clama por una oportunidad. Y eso no lo tenemos que ver necesariamente en la Sierra Huancavelica. Vayamos a los cerros de Lima y vamos a ver que esa gente hoy en día tiene las mismas falencias. ¿La migración es un termómetro de esto, lo que se está afirmando? Bueno, las varias migraciones. Yo los invito, por ejemplo, a ir a Piura o ir a Arequipa, ¿no es cierto? A ir a Ica, donde las migraciones, que básicamente son de una sierra que es básicamente muy empobrecida, hacia una costa que es la que más o menos se quiere insertar al primer mundo o al mundo globalizado, nos muestra estos flujos poblacionales. La gente vota con los pies. ¿Qué significa votar con los pies? Hacia donde se traslada es donde espera estar mejor. Y nosotros nos hemos pasado 10 años pensando que el mundo es el mundo del baile y del chullo americanizado, y no nos hemos dado cuenta que todavía tenemos una deuda con nuestra población. Entonces me parece que es interesante, Pedro y Néstor, que las dos opciones que han pasado los analistas, como nosotros le decimos, ha pasado la izquierda y la derecha, ¿no? Pero el pueblo peruano no ve en Ollanta a la izquierda ni en Keiko a la derecha, ve soluciones a los problemas inmediatos que ellos tienen. Entonces, por favor, que los académicos de derecha y de izquierda de este país no anden por ahí sacando pecho diciendo ahora la izquierda es la primera fuerza del Perú. Eso, por favor, es una falacia tan grande como pretender de que, por ejemplo, porque la señora Villarán ganó en Lima las elecciones, Lima ya era una plaza de la izquierda. Acabamos de ver que Fuerza Social ha salido por la puerta de atrás. Definitivamente no es una plantilla, ¿no? Que se aplica. Ahora, la pregunta de Pedro, ahí Eugenio decía que el elector peruano es pensante o intuitivo, y de la respuesta de usted llegamos a la conclusión que es inteligente y que además es intuitivo. Ahora, en ese escenario, ¿cómo ve la segunda vuelta? ¿Cómo se va, además que ha hablado de esa migración que es cierta de todas las ciudades de la costa, quién va a definir las elecciones
a nivel de electores, el área rural o el área urbana. ¿Cómo ve usted, cómo analiza ahí esa situación? Yo ahí quiero decir algo. Yo he declarado en un diario hace poco que la elección se va a definir en los cerros. Y con eso no he querido decir solamente que es el área rural. También me refiero a los cerros de ciudades como Lima, claro. ¿No es cierto? Es decir, a mí no me cae la mayor... Que son migrantes. Que son migrantes, ¿no es cierto? Que son migrantes que están buscando oportunidades, que no entran al detalle ideológico, doctrinario que a nosotros nos puede entretener para varias tazas de café y algunos cigarrillos en la mesa. Estas son personas que necesitan soluciones a sus problemas. El chofer del motocar que necesita seguridad en las pistas para no quedarse en un bache y no volcarse. La señora que vive en Puno y que quiere que sus hijos sobrevivan la etapa de los 15 años porque sabe que se le van a morir de 4, se le van a morir 3 antes de los 10 años. Esa es la realidad de nuestro pueblo. Y la selva, ¿no? Bueno, y la selva, sin duda alguna, la selva está absolutamente abandonada. Está tan abandonada, Néstor, que hay poblaciones de la selva que casi no quieren ya pertenecer al Perú. Los que estamos en esta mesa sabemos que, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no? Hay pobladores peruanos que se educan con escuelas brasileras, con profesores brasileños y que escuchan radios del Ecuador, Colombia o Brasil en la selva norte del Perú, antes que las ondas probablemente de la mayoría de radios peruanas, con excepción, por supuesto, de Radio Nacional. Entonces, estamos hablando de un Perú muy fragmentado. Pero a mí me gustaría de pronto que en lo sucesivo de esta reunión podamos hablar de qué se está jugando en la segunda vuelta. No solamente de dónde van a estar los electores, ¿no? Yo imagino que lo... Entremos a ese escenario, si le parece. Correcto. Si le parece, entremos al escenario ya no de los electores, sino de los candidatos. Sí. ¿Qué se enfrentan en esta segunda vuelta? Para mí es clarísimo. Yo lo voy a decir abiertamente. Ambas opciones tienen credenciales democráticas muy cuestionables. Ambas opciones. ¿Sí? Y lo voy a explicar por qué. Yo veo esta elección como una pugna entre los hijos de dos modelos que ya se aplicaron en el Perú. Por un lado está Ollanta Humala, que es el hijo putativo e intelectual del modelo que aplicó Juan Velasco Alvarado del 68 en adelante, y que tuvo como epítome final la hiperinflación del 7.500% de 1989. O sea, con el respeto que merece el presidente García y el aprecio que yo le tengo a su nuevo gobierno, que creo que ha hecho un gobierno bastante bueno, no olvidemos de que el presidente García, en su primer gobierno, aplicó la receta de que nacionalizaciones, control de precios, desarrollo hacia adentro, se hablaba de protección a la industria. Eso no es otra cosa que el plan Inca de Velasco traído a los años 80. Bueno, el modelo del señor Humala es hijo de esa idea y él ha reivindicado incluso a Velasco como una inspiración. Por otro lado se enfrentan los hijos o la hija intelectual, y en este caso biológica, de Alberto Fujimori, que también fue una persona que pasó por encima de una serie de derechos, que seguramente tiene muchos cuestionamientos democráticos, pero que en cuanto a modelo de desarrollo sentó las bases para el desarrollo que hemos tenido en la década del 2000. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. O sea, son dos modelos que produjeron dos resultados económicos distintos. Yo creo que al final de que cuando se calmen los ánimos, el elector peruano va a enfrentar dos modelos por los cuales elegir, ¿no? O sea, esto no es una elección entre dos visiones éticas o los buenos y los malos. Tampoco son malos los de Ollanta, tampoco son malos los de Keiko. Creo que son dos modelos de desarrollo que hay que compulsarlos, ¿no es cierto? Y que unos produjeron ya un resultado y otros produjeron otro resultado. Y la gente que vive en los Andes, en la selva, en los conos de Lima, saben cuáles han sido los resultados. Claro, ¿no? Pero también se pueden estar preguntando ahí, Eugenio, lo siguiente. Usted dice que estamos regresando al 68 con Ollanta y el 92 con Keiko Fujimori. Los dos son regresar. Puede estar preguntando seguramente nuestros oyentes. Los dos son regresar. Entonces, ¿qué visión, qué luz en el camino tiene ahí Eugenio de Medina con respecto a esa preocupación que puede ser cierta en nuestros oyentes? Néstor, pero los que quisieron regresar a esas visiones fueron los electores, no fue Eugenio de Medina. Ellos son los que los pusieron en esa encrucijada, ¿no es cierto? Entonces, visto que... Pero esa luz que ve el analista... Esa luz yo la podría, como a mí me gusta ser pitonizo, yo diría, ¿qué mejor referente podemos tener que mirar cuáles fueron los resultados de ambos modelos que se aplicaron, ¿no? O sea, los dos fueron modelos donde se violaron muchísimos derechos. Se violaron derechos a la prensa, derechos individuales, derechos hasta humanos, ¿no? Porque por si acaso hay una cosa que hay que decirla, ¿no? En el gobierno de Velasco, yo me acuerdo que había toques de queda y todos los días habían balas en las calles.
Nunca supimos cuántos murieron, porque no había ni videos, no había una prensa libre, no había nada. Pero de que murió gente, murió gente. Entonces, ha habido violación de derechos en ambos gobiernos. Yo solamente podría, Néstor, decirte, me aferro a los resultados de ambos modelos. Y yo lo que creo es que estamos en este momento al 8% de inflación, de crecimiento sostenido, reducción de la pobreza sostenida, mejora la distribución del ingreso. No es suficiente, por supuesto, pero son los resultados que, por ejemplo, exhibe el gobierno del presidente García en esta ocasión. Creo que son resultados que hay que ver su origen en las reformas de los años 90. Salvo mejor opinión. Señor Medina, definitivamente en el ambiente, en el público, hay mucho temor, hay mucho miedo, porque no saben por quién realmente votar. En el caso de Ollanta hay un hecho que nunca ha gobernado, ¿no? Entonces quizás esa sea una cierta, un poquito de ventaja que tiene Ollanta. Si Ollanta no hubiera tenido... Pero está la experiencia de su papá, más cercana, ¿no? Sí, pero no ha gobernado específicamente. Perfecto. Ya, hacemos la premisa. En el caso de Ollanta, si no tuviera la sombra de Chávez, su panorama político a futuro sería mejor. Es que yo no he mencionado a Chávez en esa conversación. Yo me resisto a pensar que es un tema de Chávez o no Chávez. Bueno, Chávez le mete una variable más en la ecuación, ¿no? Que es la variable externa. O sea, yo imagino que ya hablando de Chávez, estamos metiendo un proyecto geopolítico que tiene el presidente venezolano, lo estamos insertando en Perú. Yo no quiero pensar lo que va a sentir Chile cuando se ve encerrado por Perú, Bolivia y Argentina. 3 países de la órbita chavista en el supuesto que Ollanta Humala gane las elecciones. Eso va a disparar una carrera armamentista en toda la región. Pero yo ni siquiera quiero tocar el tema de Chávez. Yo lo considero hijo putativo intelectual de Juan Velasco Alvarado. Por cierto... Y que lo ha dicho además. Lo ha dicho muchas veces, y yo creo que ha sido honesto al decirlo. Mucho más honesto de estos tiempos en los cuales él quiere disfrazarse casi de Perú posibilista, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que hay que tener en cuenta que el propio Chávez se considera discípulo del general Velasco, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no hay que venderle tantas velitas a Chávez, sino creo que hay que ver lo que se aplicó en el Perú, lo que se hizo en el Perú. Ahora, ojo, ya si metemos a Chávez la cosa es aún peor, ¿no? Porque ya estamos hablando de temas de soberanía y de temas de otro tipo que ya es un proyecto geopolítico latinoamericano. Señor Medina, y en este contexto, en este escenario, ¿qué papel cumplen los jóvenes en nuestro país, que son la fuerza ahorita fundamental? Los jóvenes cumplen un papel de la mayor importancia. Hoy en mi clase de la universidad les decía eso justamente a mis alumnos. Ustedes están viviendo una época especialmente vital y rica porque ustedes deciden el futuro de este país y de un país que ustedes probablemente van a disfrutar o padecer mucho más que los maestros que tienen ustedes, que ya tenemos por razones de la vida un margen más corto de expectativas a futuro. Los jóvenes tienen todo que ganar y todo que perder. Entonces yo lo que le diría a los jóvenes es que lo piensen con la cabeza más fría que pueden pensar, como cuando se sientan a jugar en sus computadoras, ¿no es cierto? Con la cabeza fría, ¿no? Que parece que solamente piensan en el monitor. Eso es lo que yo les diría, porque las decisiones que van a tomar son decisiones fundamentales. Y algo fundamental que yo aquí quiero rescatar: los jóvenes tienen que estudiar la historia reciente del Perú. Pero ojo, como me decía una persona con la que yo trabajo, los jóvenes, por ejemplo, en el caso de Fujimori, se han quedado con la imagen de los Vladivideos. Los chicos de 20 años, la imagen de los Vladivideos. Pero no han visto el tema de cómo se cerró el problema con el Ecuador. Y todos nosotros que estamos aquí sabemos cuánto hemos ganado, y eso fue en el segundo gobierno de Fujimori, sí. ¿Cuánto hemos ganado cerrando el tema con el Ecuador? Hoy ya las relaciones con el Ecuador son otras. El mapa, ¿se acuerdan ustedes el mapa que los ecuatorianos ponían, que llegaba hasta Lambayeque? El mapa no lo respetaron. Y eso fue hechura del gobierno de Fujimori, por no mencionar la estabilización, por no mencionar la mejora de los servicios públicos, por no mencionar que ya no hay coche bombas en Lima, por no mencionar la mejora incluso del ánimo nacional que se vivió después de la captura de Emel Guzmán. Esa parte no la han visto los chicos porque sucede un poco como en las historias de amor, ¿no es cierto? Nos acordamos de lo último, ¿no? De lo último que padecimos, como cuando terminamos un matrimonio, y no nos acordamos que en algún momento estuvo muy enamorado, ¿no es cierto? Yo creo que a los chicos hay que enseñarles la historia completa de los dos modelos que se han aplicado. Muy bien, señor Eugenio de Medina Lora, analista político. Va a merecer una segunda. Exactamente, estamos muy agradecidos por su presencia acá y nos ha quedado el tiempo corto. Queremos convocarlo en la próxima oportunidad para seguir conversando sobre los temas tan importantes
para la población. Tenemos hasta junio. Exactamente. Yo encantado de venir. Por favor, para mí es un privilegio, un honor estar con tan prestigiados periodistas y en una señal que llega a todo el Perú y que me permite dirigir a mis compatriotas para decirles que no tengan miedo, que tengan fe y que la solución va a estar en ellos mismos. Señor Eugenio de Medina de Lora, muchas gracias por su presencia en Radio Nacional de Perú y ya está cordialmente invitado para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted.